Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Pero muy buenas. Estamos muy contentos, muy alegres de poder una vez más encontrarnos. Esta vez nos encontramos con Rodri. Así que, ¿cómo andás, Rodri? Muy bien. ¿Listo Hoy, para un mano a mano? Sí, eso te iba a decir. Pulseada no me animo porque hoy, usted está muy entrenado. No, pero no, nos hoy, toca hoy, un mano a mano. Hoy va a ser un mano a mano. Sí. Le mandamos un fuerte saludo, obviamente, a Eddie. Un gran abrazo a Eddie, que está con sus merecidas vacaciones. Y como corresponde. Como corresponde, y nos dejó trabajando a nosotros, y lo hacemos con mucha alegría porque es un privilegio acompañarlos en Seguro. Un capítulo más de Enfoque Psicoespiritual. Exacto. Un capítulo más, Enfoque Psicoespiritual, muy contentos de hacerlo, muy feliz de poder encontrarnos, de poder tener los medios para hacerlo. Uh-huh. Y hoy queremos hablar, Rodri, y si me tuvieras que contar algo para decirme, o poder empezar a contarle a la gente de qué nos gustaría poder hablar hoy. Sí. Para meternos en el tema de este episodio, les quiero contar una experiencia personal estudiando la carrera de psicología hace algunos años. Yo la estudié de grande, ¿no es cierto? Mi carrera en la edad habitual de la universidad fue teología, y más de grande, después de unos cuantos años, estudié psicología. Estudiando esa carrera habíamos llegado ya con mi curso al cuarto año de la carrera y estábamos emocionadísimos porque nos tocaba por fin las clínicas, clínica 1 y clínica 2. Materias hermosas, apasionantes. Toda la carrera está esperando ese momento cuando ya cursa lo que se llaman las clínicas, que es juntar todo lo recorrido en la carrera, ponerlo sobre la mesa y empezar a practicar, ¿no? Como si uno ya estuviera en el consultorio. Entonces arrancábamos la primera clase de Clínica 1, cuarto año de psicología entonces, y la profesora, una querida profe, una genia, se para ahí adelante y nos fusila con esta pregunta: ¿por qué sufre la gente? Les pregunta eso. Nos dice: ustedes están acá, llegaron hasta este punto de la carrera porque quieren ayudar a la gente que sufre, pero primero tienen que saber, antes de empezar a sacar herramientas, intervenciones y todo lo que hace el psicólogo en el consultorio, tienen que tener claro por qué sufre la gente. Y nos preguntó por qué sufre la gente. Y todos emocionadísimos empezamos a tirar respuestas de acá, de allá, nos inspiramos y empezamos a buscar respuestas. Hace no mucho, y cuando empezamos a hablar de este tema, Rodri, encontré un libro llamado, bueno, como el tema de hoy, uh-huh. Ya lo voy a tirar en la mesa, llamado El Duelo, okay. Que muy reconocido, y él esbozaba en palabras más, palabras menos, que no se puede duelar, no se puede extrañar algo que no se ha querido. Bien, por ahí vamos, muy bien. Entonces, este psicólogo muy reconocido me va dejando como un poquito la respuesta sobre la mesa, y es que algo que duele y que duele esa pérdida es algo querido, exacto. Muy querido. Justamente la profe, después de dejarnos que nos cansemos intentando, porque en serio que no le dábamos, por lo menos según ella, claro. Muy bien, pero no. Bueno, profe, ¿y entonces por qué sufre la gente? Y fíjate el impacto que logró, que hasta el día de hoy, te estoy hablando de hace 20 años atrás, un poquito menos, 15, ya estaba terminando la carrera. Me acuerdo como si fuera hoy. Ella nos dijo: todas las respuestas son muy interesantes, pero la respuesta es: la gente sufre porque ama. Exacto. Si la gente no amara, no sufriría. ¿Y sabes que sí, Jacobo? Y sí. Y desde ahí no me lo olvidé más, y lo confirmo desde la perspectiva, primero como persona, como ser humano. Sin duda.
pero también desde la perspectiva psicológica y espiritual, como trabajamos en la mirada en este podcast, ¿no? Exacto, el enfoque psicoespiritual, desde la perspectiva psicológica y la perspectiva espiritual. Es totalmente así. Los duelos, ¿sí?, que es nuestro tema de este episodio, tienen que ver con haber amado. Exacto. La pregunta, y quizás como para meternos un poquito en este juego de ¿qué pasaría si pudiéramos elegir no sufrir a costa o al costo de no tener que amar? O sea, porque si decimos que sufrimos porque amamos, entonces si no amáramos no sufriríamos. La pregunta sería, ¿estaríamos dispuestos a vivir sin amar? Es que es una muy buena pregunta para ir descubriendo desde la mirada psicoespiritual cómo afrontar el duelo. Porque obviamente que nadie en su sano juicio quiere sufrir. ¿Sí? Viene, digamos, el martillazo y corres el dedo. Si te agarró el dedo, es lo último que querías que pasara, ¿no? A nadie le gusta sufrir. Entonces siempre que podemos evitar el sufrimiento está bien. Pero, claro, si uno no quisiera sufrir por las pérdidas en la vida, tendría que evitar amar. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Tendría sentido ese precio? O sea, yo no quiero pasar por duelos. No quiero sufrir, son horribles los duelos. Bueno, ¿sabes qué? Para no pasar por duelos tendrías que elegir no amar. Porque un duelo es una pérdida. Y obviamente no voy a perder algo que nunca tuve, que nunca encontré. Si lo perdí es porque lo tuve y porque lo encontré. ¿Preferirías no encontrar amor? ¿Preferirías no tener amor en la vida? ¿Preferirías no amar? ¿No encontrar personas especiales, importantes, valiosas para después no tener que sufrir al perderlas? Es una gran pregunta pensando en este tema, ¿no? ¿Sería una solución no amar para no tener que sufrir? Yo creo que no. Yo creo que si fuera la solución no sería una vida realmente. Quizás sería una mera existencia, un mero transitar una vida, pasar pasé por acá. Claro. Pero no amar sería el precio demasiado caro. Coincido, y creo que la profe iba a esto, ¿no? A todos nos va a tocar sufrir porque nos apegamos a cosas. De paso, nuestros breves capítulos no dan para por ahí meternos en tanta cosa, ¿no? Porque hay un límite para que esto sea saludable, porque también hay amores que no son sanos, hay apegos que no son sanos, y hay un nivel de desapego que está bueno, pero tampoco uno puede vivir, digamos, buscando estar siempre desapegado. Exacto. Digo esto entre paréntesis, lo abro y lo cierro rapidito porque hay toda una filosofía y una teoría, ¿no? De que bueno, desapegate de todo, que no te importe nada, así no sufrís. Cuidado con eso. Por lo menos no es la perspectiva que nosotros encontramos cuando vamos a la mirada desde la psicología y desde la espiritualidad bíblica, como planteamos en este espacio, ¿no? Sin duda. Dios es un Dios de amor y como Dios de amor prefiere, pretende y actúa también queriendo cuidar los vínculos. Exacto. No es que le da lo mismo los vínculos, no es que le vale nada que estemos bien o estemos mal. Hemos sido creados desde la perspectiva bíblica desde la cosmovisión bíblica encontramos que hemos sido creados para amar, diseñados para amar, y que la mayor definición de la persona de Dios en la Biblia es que Él es amor. Exacto. Y como estamos creados a su imagen y semejanza, vivimos para amar. Exacto. Pero siempre buscando que ese amor sea saludable, ¿no es cierto? Pero es amor, y que cuando por alguna razón se termina ese amor porque falleció el ser querido, porque se terminó una relación, obviamente que viene el dolor. Pero volvemos a la pregunta, ¿entonces hubiese sido mejor no amar? No, sí.
De paso, esto tiene una profundidad, Jaco, tremendo. porque si nos ponemos a mirar por un momento, lo que los teólogos han llamado la teodicea, sí, la gran historia para intentar entender la realidad a partir de quién es Dios, Dios mismo eligió a amar y sufrir. Exacto. Dios... A ver, ¿cómo se le llama a lo que recordamos en Pascua, en Semana Santa? Vida, pasión y muerte y resurrección de Jesús. O sea, exacto. El concepto de pasión tiene que ver con padecimiento. Dios eligió sufrir, pagar el precio, porque Él es amor. Sí. Porque Jesús dio su vida. Entonces, creo que en esto del duelo, de que cuando amamos estamos aceptando correr el riesgo de sufrir. Sí. Bueno, aparece el duelo. Y esto por ahí, como para ir avanzando un poquito, Rodri, bueno, hay muchos teóricos, hay muchos pensadores, psicólogos, se le han dado formas, pero bueno, hay como algunas etapas, porque algunos dicen, bueno, claro, pero a ver, a todos nos duele igual, todos sufrimos de la misma manera, y no porque somos todos distintos. Pero podríamos llegar a poner alguna serie de etapas que pasan dentro del duelo. O sea, parados acá, en esto que por ahí nos entusiasmamos un poquito y nos fuimos, pero tenemos que volver. Amar implica pasar en algún momento por dolor. Y ese dolor a veces puntualmente es duelo. ¿Sí? Es un duelo porque perdimos ese amor, ¿no es cierto? Ya que no nos podemos escapar de eso, a ver cómo entender el duelo. Exacto. Y cómo afrontarlo. Y para esto, entonces, hay estudiosos que nos han ayudado a clarificar que el duelo pasaría por unas determinadas etapas que está bueno conocer, ¿no? ¿Cuántas son? La gran mayoría habla de 5 etapas, o se han puesto de acuerdo, podemos decir, en que hay 5 etapas. ¿Sí? Yo diciendo. Sí. Pero bueno, déjame... Yo le hago precio, le doy 6. 6 etapas. A ver, bueno. Desarrolle primero las 5, o las mencionamos está. Porque es muy importante entender estas 5 etapas del duelo, y después le cuento por qué creo que son 6. Bien, dentro de estas 5 etapas, y acá es importante poder rescatar de que estas etapas están nominalizadas, o sea, están nombradas a manera de poder saber cómo nos vamos encontrando, si poder decir, bueno, yo atravesé un duelo y me pasó esto en este momento, después pasó un tiempo y no necesariamente tienen que ser ordenadas, no todas las vemos del mismo orden cronológico. Es más, la mayoría de los autores concuerdan que es bueno que en estas etapas no nos quedemos solo en una. Como que si nos quedamos en una, es como que ahí podemos llegar a hablar de duelo patológico. Exacto. Duelo estancado. Entonces, las vamos a mencionar porque seguramente nos vamos a encontrar de que en algún duelo, ya sea de algún familiar, de alguna persona, incluso puede ser hasta de alguna mascota, o sea, todo lo que queremos o amamos nos puede llegar a, si lo perdemos, nos causa un sufrimiento, y ese sufrimiento lo podemos llamar duelo. Y que es normal. Exacto. Digo, de paso, ¿no? Porque por allí, otro tema para otro capítulo, un profesional muy destacado, el psiquiatra doctor Marín, pero también tantos otros, señalan que estamos sobremedicando el sufrimiento, ¿sí? Con esto de que, bueno, ahora hay que estar siempre para arriba, la felicidad, sí o sí, el exceso de positividad. Entonces, no, hay que transitar el dolor, es normal el duelo, no está bueno que lo neguemos y que no me quiero sentir mal ni triste, pero sí entender cómo transcurre ese dolor, ese duelo. Exacto. En línea general siempre arranca con una primera etapa que le llamamos negación. Ajá. En esta primera etapa le llamamos negación porque suele haber lo que le llamamos, la persona suele entrar en shock, ¿no? Es decir, wow, pasó algo, y esto pasa mucho en accidentes, cuando son muy bruscos, digamos, que es una pérdida que no la estábamos esperando, digamos, ¿sí? Entonces, como que pasó algo de repente, de la noche a la mañana cambió una situación de manera
circunstancial y aparece esta negación. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mi familia? ¿Cómo a mi familiar? ¿Cómo a mi amigo, a mi ser querido? Digamos, o sea, es normal no poder aceptarlo de Exacto. entrada, no poder creerlo, no poder aceptarlo, no me puede estar pasando a mí. Exacto. Bien, sería esa la primera etapa del duelo. La primera etapa, que es la negación. La segunda es donde ya, bueno, el empezar a aceptar que me puede haber pasado desata, si nos quitan algo querido, lógicamente muchos sentimos ira, sentimos enojo. Claro. O sea, ante la pérdida de me sacaron algo que yo amaba tanto, que claro, empiezo a sentir ese enojo, ay, pero ¿cómo? Pero no, una furia, un enojo. Sí, aparece como en respuesta a esto, decir, wow, perdí. O sea, algo yo muy quiero importante. seguir subrayando esto. Es normal entonces que aparezca la ira. Sí, el enojo. Tengo que ser consciente que si ujú. estoy en un duelo, si estoy atravesando una pérdida, sobre todo cuando ha sido alguien muy amado, cuando es alguien muy amado, ¿no? Es normal que en algún momento me enoje mucho, me agarre la ira. O que tenga alguna respuesta irascible, Bien, digamos, bien. que quizás no sea, no sé, tenemos un familiar y ante una pérdida vemos que reacciona de manera irascible por momentos. Está enojado, obviamente, por la pérdida. Está tratando de procesar, de entender, y bueno, y todo es atravesando estas etapas. No, de hecho, a veces esa ira puede tomar distintas direcciones. Conozco casos de que la persona se enoja con su propio ser querido que ha perdido, en el sentido de ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Bronca, o sea, es muy contradictorio y hace sufrir culpa incluso a quien está pasando por el duelo, porque lo amo, lo extraño, pero me da bronca que se haya ido, estoy enojado, o a veces el enojo con Dios, con la vida. Sí. Segunda etapa sería entonces la ira. La ira, el enojo. Después aparece una tercera etapa, que es la negociación. En esta etapa es donde ya tratamos de aceptar de alguna forma lo que pasó. Ya nos damos cuenta que no podemos estar siempre enojados y enojados con todos. Y es como que tratamos de generar cierta negociación, decir, bueno, a ver, quizás, sí, bueno, pasó, no estuvo bien, quizás no me puedo enojar con todos, es lo que vos decías recién, Rodri. No me puedo enojar con todos los que quedan y con el que ya no está. Claro. Porque ya no está. Entonces como, y bueno, termino diciendo, bueno, entro como a negociar conmigo mismo. Es una negociación de tipo interna, digamos. Que hacemos. Bien. Decir, bueno, sí, ya no está. En algún momento como que entro en esa búsqueda de empezar a clarificar o buscarle de alguna manera un sentido, porque el negocio tiene que ver con eso, ¿no? A ver cómo cierra esto. Exacto. Pero bueno, obviamente también es una etapa con mucho sufrimiento, no es que ya lo tengo resuelto, sino que esa búsqueda de negociación genera sufrimiento emocional, espiritual. Es ir tratando de como revertir o de dar vuelta a cómo venía. Es como empezar a darme cuenta de decir, bueno, no me puedo pasar toda la vida enojado. Claro, bien. No me puedo pasar toda la vida enojado con esa persona, ni con los que me rodean hoy, con los que sí quedaron. Entonces trato de decir, bueno, ok, tengo que cambiar esto. Decías, Jaco, hace un rato que esto no es así matemático ni lineal, que una etapa detrás de la otra y exactamente las 5, pero más o menos antes que nos menciones las 2 que faltan, ¿hay una expectativa de tiempo? Por ejemplo, ¿cuánto me podría durar la negación, que es la primera etapa o reacción? ¿Cuánto me podría durar la segunda, que era la ira? La tercera, la negociación, como para, si yo estoy pasando un duelo en este momento, como para tener una idea, bueno, voy bien, no voy bien. Mira, no, la verdad es que no, para mí no hay un tiempo específico para cada etapa. Y lo digo tanto desde la teoría como desde la práctica. En la práctica, en real, lo he visto mucho más. He trabajado con pacientes donde han estado muy poco tiempo en su etapa de negación, pero sí se han anclado quizás a la etapa de la ira mucho tiempo.
y recién cuando pudieron darse cuenta que esa etapa de ira les hacía mucho mal, recién pudieron pasar a esta etapa de negociación. Y quizás esa etapa de negociación fue rápida, porque se dieron cuenta de decir, ok, no, ya estuve enojado mucho tiempo, me doy cuenta, y quizás pasan a la quinta etapa o pueden pasar por arriba una cuarta etapa. O sea, porque dijimos, no es necesariamente matemático. Está bien. Está bueno entonces saber que el duelo tiene ese recorrido para digamos, darme cuenta que me está pasando, pero tampoco estar tan estructurado. Exacto. Ay, ¿por qué etapa voy? Voy bien, voy mal. Es un camino que cada uno tiene que recorrer. Exacto. Bueno, ¿y cuáles son las 2 etapas que faltarían en este recorrido que implica el duelo? Y las últimas 2 etapas, la cuarta es la tristeza. Claro, cuando entramos en esta negociación de decir, bueno, ya no puedo seguir enojado con todo el mundo, bueno, tengo que empezar a hacer algo con esta situación. Claro, me doy cuenta que esto me pone triste. Y la tristeza es propia de todo lo que me doy cuenta de lo que perdí. Algunos me estaba acordando, algunos teóricos le llaman a esa etapa depresión. Y está bien, pero hay que hacer la diferencia. Por eso está bueno que vos la llames tristeza. Porque llamarla, voy a decirlo así, simplemente tristeza puede generar la pregunta, la inquietud. Bueno, pero sí, tristeza desde el primer día que perdí a mi ser amado. Bueno, pero acá es una tristeza más fuerte que me agarra al ir tomando conciencia ya, después de las otras 3 etapas más o menos, que bueno, no va a volver. Exacto. Y por eso algunos teóricos la llaman depresión a esta etapa directamente. Pero hay que diferenciar que no es la depresión clínica de que, entonces sí o sí necesito un tratamiento para la depresión. No, es una depresión normal que me toca pasar por mi duelo. Claro, no todo duelo incluye una depresión de tipo patológico. Exacto. Y así llegaríamos a la última etapa. A la última etapa según sus libritos. Exacto. Yo quiero agregar una sexta. Que sería la aceptación, que bueno, acá es cuando entendimos, nos enojamos, negociamos, padecimos la tristeza, sin duda que sí. Pero bueno, aceptamos de poder darle un nuevo camino, un nuevo comenzar para poder sanar las heridas que dejó esta pérdida, sin duda. Y entonces la aceptación está bien. Digo, porque hay mucha gente que se resiste. No, yo no puedo aceptar esto, no lo quiero aceptar. Mi vida no puede volver a ser igual. Es como una resistencia a querer seguir sin esa persona. Claro. Sin esa persona tan importante. Y algunos ven hasta con culpa la aceptación. No. Ya nada puede seguir igual o ser igual porque esa persona es demasiado valiosa como para que la vida siga. A ver, yo lo he visto mucho tratando de acompañar a padres, ¿no? Aceptar estar bien este día. Sí, ¿qué diría la otra persona si estuviera, ¿no? El no poder aceptar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos ahí la significancia que tenía esa persona. Y bueno, entonces empezamos a trabajar cómo honrar a esa persona. Ah, qué lindo. Pero sin duda que la aceptación no para todos es fácil. Es que a mí me gusta esta sencilla ilustración, pero me parece muy, muy, muy valiosa y muy rica. Una cicatriz está ahí y nada la va a borrar, pero ya no duele. Exacto. O sea, aceptar no es decir acá no pasó nada. No es olvidar. Exactamente, ni me olvidé de mi ser amado. No te vas a olvidar nunca, y al contrario va a ser parte de tu vida para siempre, y eso es maravillosamente profundo. Y doloroso también. Va a ser parte de tu vida para siempre. Por eso, aceptar no es olvidarte. Esa cicatriz te va a acompañar el resto de tu vida, pero no va a ser la herida abierta. No va a seguir sangrando. No va a seguir sangrando. Una cicatriz te recuerda que hay algo que jamás se borrará, pero ya no duele.
la cicatriz no duele, a menos que se haya infectado, y que es otro tema, y una analogía muy válida, ¿no? Sí. Los duelos infectados o Exacto, patológicos. exacto. Bueno, Jacobo, en el poquito tiempo que nos queda, ideas, ayuda, o sea, esto ya es un montón, ¿no? De ver el panorama de cómo se transcurre un duelo, creo que nos ayuda mucho, pero algunas otras ideas puntuales de ayuda para transitar el duelo. Sí, como idea, yo rescataría, a mí personalmente, hay una que para mí es la que más quizás me gustaría compartir, ¿no? Hay muchas, traje muchas, pero bueno, acompañarnos, ¿no? Buscar una red de apoyo familiar, de amigos. Cuando tenemos una pérdida es muy importante no estar solos. Eso es básico, ¿sí? No aislarnos. Exacto. Acá tenía, ¿no?, el tips como permitirnos sentir, ¿no? Es esto que vos decías, Rodri. Bueno, saber que sí, que va a doler, y que en un duelo, cuando perdemos a un ser amado, algo que amamos, es normal, y tenemos que entender que va a doler. Entonces estos sentimientos, las emociones son respuestas adaptativas. Entonces nos estamos adaptando a esto que nos pasó. Cuidar nuestra salud física, como siempre lo recalcamos, ¿sí? Tomar mucha agua, bueno, todos los cuidados de nuestra salud. ¿Por qué cuidar la salud física? ¿Qué tiene que ver con el duelo? Perdón. Porque sencillamente usted va apurado, pero yo algunas cosas quiero saber. Somos un ser, y a mí me encanta, somos un ser integral. Ajá. Y cuando sufren nuestras emociones, bien, también sufre nuestro cerebro, sufre nuestro descanso. O sea, no me imagino que sea fácil para alguien que recién comienza una etapa de duelo poder descansar de lo mejor. Y cuidar tu salud física te ayuda a estar con más fortaleza dentro de la situación tan dolorosa, pero estar con más fortaleza para ir atravesando este proceso y no terminar de derrumbarte. Está bueno. Exacto. Pero me quedo con una última herramienta, que es la de poder honrar. A ver, porque hoy lo mencionaste, así que está bueno hoy ampliarlo un poquito. Lo de poder honrar, y me quedo con esta idea. Dijimos que sufrimos porque amamos. Entonces, cuando perdemos a algo amado, qué mejor que poder darle honra es otorgarle valor honrando a esa persona. Es hacer que ese valor que tanto quisimos, que tanto pusimos en esa relación, en ese vínculo, en esa persona, no sea olvidado. Entonces, honrar la vida, honrar a esa persona o a esa situación, le da mucho más valor. Qué lindo. A mí me pasa algo, y te lo cuento, Rodri, de manera personal. Por ejemplo, cuando fallece mi papá, él siempre fue alguien que fue muy, muy bueno arreglando cosas. Era muy manual, muy bueno haciendo cosas manuales. Entonces yo cada vez que arreglo algo en mi casa, por chiquitito que sea, siento que lo estoy honrando. Porque digo, bueno, por lo menos yo pude arreglar esto, digamos. Qué lindo. Entonces es una manera de tenerlo en mi recuerdo, de honrarlo, decir, bueno, papá, gracias que me ayudaste. Yo al verte, bueno, hoy estoy aprendiendo o hago esto. Entonces es una manera de honrar a esa persona y hacer que esa cicatriz cuente. Qué lindo, qué importante. Y me hiciste acordar, bueno, el tiempo se nos termina, pero también yo perdí a mis dos padres en un mismo momento. Ellos eran muy jóvenes, mi papá tenía 50 años, mi mamá 45, yo tenía 25, soy el hermano mayor de 4, y en un accidente de tránsito murieron los dos. Y mi padre, ambos, pero especialmente mi padre, siempre nos animaban: estudien, para que puedan tener una vida que, digamos, que se desarrolle, que crezca, que oportunidades que ellos no habían podido tener. Y me acuerdo que en medio de todo el dolor por la pérdida de mis padres, sentí una profunda convicción de que tenía que dar lo mejor de mí para estudiar. Estaba terminando mi primera carrera, con los años vino la segunda carrera, con el tiempo, no digo que todos tenemos que hacer esto para nada, sino en función de esto que decís de recordar con amor y honrar. Con el tiempo, bueno, gracias a Dios lo cuento acá en un ambiente de amigos. Hice un doctorado, etcétera, etcétera, y para mí es una forma con mucha gratitud de honrar el mensaje y el sentido de vida que me dejaron mis padres,
qué lindo esto de honrar, ¿sí? Recordar con amor, qué lindo. Y ahí te das cuenta que esa aceptación termina siendo un sentido positivo para la vida. Jaco, nos tenemos que ir, pero yo te decía una sexta etapa. Me queda la sexta. Sí, bueno, no te pierdas el próximo capítulo de Enfoque Psicoespiritual. Queremos saber. Bueno, la mencionamos rapidito, pero claro, es fundamental y vamos a hablar mucho de esto en muchos otros capítulos. La sexta etapa, que no la vas a encontrar en los libros, pero realmente en terapia y sobre todo desde la sabiduría espiritual de la Biblia, es fundamental, es la esperanza. Porque aceptamos, y eso nos hace bien, resignificamos un nuevo sentido, eso nos hace bien, pero cuando vos descubrís que puede haber una esperanza real, espiritual pero lógica, ¿sí? Que excede a la capacidad científica de explicar las cosas del ser humano, pero que tiene un fundamento lógico y creíble, y vos descubrís esa esperanza que nos da lo que nos enseña la Biblia acerca del sentido de la vida, del sentido de la muerte y del milagro del reencuentro. Sé que estamos en un plano ya terminando totalmente espiritual, metafísico, religioso, pero créeme que si tuviéramos el tiempo, y espero que lo tengas, y vamos a volver a abordar este tema, cuando vas a la Biblia y estudias qué nos dice Dios acerca de el milagro de la vida, el sentido de la vida, el problema de la muerte, pero la solución de Dios para el problema de la muerte y la esperanza trascendente. Mira, quería terminar con esto, Jaco, con respecto a la sexta etapa. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, escribiéndole a gente que estaba sufriendo mucho por duelos que no cerraban, escribió estos pensamientos. Están hoy en el Nuevo Testamento, en la carta llamada Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Decía Pablo y nos dice hoy: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y con esa metáfora el apóstol Pablo y Jesús antes, unos añitos antes, y toda la Biblia en realidad se refería a la muerte, que la muerte es como un sueño. Exacto. Porque va a haber un despertar con el milagro de la resurrección, lo que la Biblia señala como la segunda venida de Cristo. Dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. La Biblia nunca dice, dale, no estés triste, vamos, ponele ganas, ponele fe, dale, si sos una persona espiritual, sos una persona de fe, sos una persona resiliente, no estés triste, no estés triste, la Biblia no dice eso. La Biblia no niega la importancia de transitar el dolor, aceptarlo, elaborarlo. Pero Pablo dice, esta es una tristeza con otro marco, el marco de la esperanza. Vas a sufrir, pero tu tristeza va a ser con esperanza. Y ahí sigue desarrollando. Es un pasaje hermoso, no lo vamos a leer ahora porque ya tenemos que cerrar, pero si querés terminar de leerlo, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 17, Pablo describe cómo va a ser ese momento en el cual, así como hubo una primera venida de Jesús, que es histórica, que hay un montón de datos históricos, científicos, arqueológicos, y cuando uno lee la Biblia está más que claro. Que dividió el antes y el después de Cristo, o sea, sí, no, tremendo. Además la Biblia nos muestra como 1000 años antes por lo menos, y más todavía, se anticipaba la venida de Cristo y se cumplió todo tal cual enseñaba la Biblia y enseña. Así se va a cumplir una segunda venida de Cristo, y ahí Pablo describe, será el momento del reencuentro con ese ser amado, que hoy lo puedes honrar con tu amoroso recuerdo y con tu vida, pero en aquel momento lo podrás abrazar. Exacto. Yo elijo creer, pero
no creer mágicamente. Hay un fundamento lógico y muy profundo que nos puede dar la certeza de que esta es una verdad espiritual que vale la pena conectarla con nuestra salud psicológica. Nos estamos yendo, Jacob. Se nos fue el tiempo, Rodri. Sí. Te agradecemos, les agradecemos por habernos acompañado. La verdad es que ha sido de mucho gusto para nosotros poder acompañarlos una vez más. Y bueno, y seguramente en la próxima ya Eddie nos esté acompañando. Así que los esperamos en nuestro nuevo podcast, nuestro nuevo capítulo de Enfoque Psicoespiritual. Hasta la próxima. Nos vemos.